que cumplió las predicciones de José Antonio, escritas antes de la guerra, donde se decía que la Falange podría asistir y ayudar sin quererlo a la restauración de una mediocridad burguesa conservadora, de la que tenemos, decía él, en España tan amplias muestras, orlada para mayor escarnio con el recorte coreográfico de las camisas azules. Se puso una careta de situación francamente fascista, como se decía entonces, ¿verdad? Y como se dice ahora, ¿verdad? Que de fondo, sin embargo, no respondía a eso. Yo le considero un gobierno económicamente conservador, autoritario, porque naturalmente había que imponer el orden, y con una fachada, y algunos detalles también, del tipo totalitario que se empleaba en los demás países de Europa. Franco contaba con el apoyo de toda la España conservadora. Para la Iglesia, el nuevo líder nacionalista era un aliado natural. La Iglesia había sido víctima del violento anticlericalismo generado por la República. Los nacionalistas se convirtieron en los defensores de la fe atacada. La jerarquía eclesiástica reaccionó violentamente ante las atrocidades cometidas en la zona republicana, pero en general prefirió ignorar las que ocurrían en el bando de Franco. Y le increpan diciendo: pues tan fácil corazón tiene el hombre, atémosle al cuello este Cristo y váyase a llorar en el fondo del río con él. Señor, la muerte se derramará sobre todas las cosas. Me acercaré al altar de Dios, al Dios que es alegría de mi juventud. Han arrancado a golpes la puerta del sagrario, que estaba abierta, y la mano que conoce más sangre registra la custodia. ¿Por qué os apresuráis, almas, en el despojo? 2 meses después de iniciada la guerra, el obispo de Salamanca declaró que la rebelión militar era una cruzada. El hecho de que hubiera combatientes musulmanes defendiendo la causa de la Iglesia era una ironía de la historia que los obispos preferían olvidar. La alianza entre Franco y la Iglesia quedó sellada con una carta de casi todos los obispos españoles a los católicos de todo el mundo. Para estos obispos se trataba de una guerra entre la cruzada espiritual en defensa de la ley y el orden y el materialismo de la Rusia de los soviets. Esta carta fue publicada 2 semanas después de que los nacionalistas conquistaran el País Vasco, la única zona republicana en la que se había respetado a la Iglesia. Para muchos sacerdotes vascos, la defensa de la fe católica no tenía nada que ver con la cruzada de Franco. Permanecieron junto a sus fieles en la defensa de la autonomía vasca que la República había reconocido. Los sacerdotes vascos pidieron ayuda al Papa, pero el Vaticano decidió reconocer al gobierno de Franco en el verano de 1937. Más tarde, el Papa envió un nuncio a Burgos. Indudablemente, la inmensa mayoría de los católicos practicantes creían en la cruzada. Había un auténtico fervor religioso en la España nacionalista. Habla la madre Cristina de Arteaga. Encuentro con mi hermano, el que caería en la guerra, el pequeño, que estaba en el frente norte allá, y se fue por el Goibar, que bajó con un permiso para saludarme, y me preguntó: mira, Cristina, quería yo verte porque te quería preguntar, los que caemos en esta guerra, si los que hacemos como lo estoy haciendo yo, que lo hago por Dios y por España, si caemos en ella, ¿nos pondrá Dios de mártires en el cielo, aunque la Iglesia no nos meta en el catálogo? Yo le contesté que sí, que estaba segura, claro. Lo hacía con ese espíritu de inmolación por Dios y por la patria, pues Dios le daría puesto entre los mártires en el cielo. El apoyo entusiasta de la Iglesia a los nacionalistas se vio ampliamente recompensado. Las órdenes religiosas recobraron el control de la enseñanza que habían perdido bajo la República. El divorcio y los matrimonios civiles quedaron abolidos. La Iglesia volvía a ser guardiana de la moral. La España de Franco era auténticamente nacional católica.
La propaganda nacionalista proclamaba las virtudes del trabajo, la austeridad y el sacrificio. Mientras los soldados del Generalísimo abren las tierras de España al Mare Nostrum, este otro soldado, humilde y laborioso, labra los campos y da a su patria el pan nuestro de cada día. Fecundado con la sangre de tantos héroes, el suelo de España se cuaja de doradas espigas, de rubias mieses, símbolos de una patria con pan y justicia como el caudillo quiere. Aparte de las unidades profesionales del Ejército de África, Franco había reclutado muchos voluntarios entre el campesinado de Castilla. Eran campesinos conservadores y religiosos empeñados en defender sus valores tradicionales. Las colectivizaciones agrarias de la zona republicana les inspiraban más temor que esperanza. Bajo Franco, contaban además con precios garantizados que defendían sus ingresos de las fluctuaciones en el precio del trigo. Sus ingresos, aunque escasos, estaban asegurados. En Castrojeriz, en Castilla la Vieja, la mayoría de los campesinos apoyaron a la derecha durante la guerra, como lo habían hecho durante la República. Hombre, cuando la República, pues eso, pues claro, teníamos que apoyar a la derecha, porque si íbamos con ellos, porque veíamos que no iban bien. Nosotros cuando la República nos perseguían, de otra manera andábamos libres, íbamos a la hora que nos daba la gana a casa y entonces no podíamos salir. Como Florentino y Agapito, miles de campesinos castellanos prefirieron su antigua forma de vida a las conmociones revolucionarias. La Iglesia simbolizaba esa forma de vida. Su fe era su dignidad. Pues yo lo que digo que con la Iglesia había respeto. Nos respetábamos unos más que otros. Así, unos entre otros más. Y no viendo religión no se puede respetar uno a otro como... Eso creo yo, y eso se dice. Porque si no hay Iglesia, no hay cura, nada, y entierran uno igual que a un perro. Como algunos no quieren que haya esas cosas. Para mí la Iglesia, pues sí, me gustó. Nos contamos la Falange, y iba ahí mi hermano al frente, como era mayor, es el que más trabajaba, porque el difunto de mi padre dice que quería yo que hacía menos en casa y tuve que marchar por él. Y al fin y al cabo él se marchó a poco tiempo. Las películas de propaganda nacionalistas idealizaban esta imagen de la España rural y conservadora, contrastándola con las aberraciones de la zona republicana. También trabajan las mujeres curtidas al sol. No importan los callos ni las heridas. Son flores sangrantes del triunfo. España entera es milicia, y la milicia es austeridad, trabajo, resistencia y silencio. El contraste entre la situación de la mujer en las dos Españas era extraordinario. La República había reconocido los derechos básicos de la mujer. Con el estallido de la guerra, la igualdad de los sexos se hizo realidad. En la zona republicana se produjo un movimiento espontáneo de liberación de la mujer. En la zona nacionalista, la mujer volvía a la función tradicional que le asignaba la España conservadora. Pilar Primo de Rivera era hermana de José Antonio. Había quedado atrapada en el Madrid republicano al estallar la guerra. No tenía un sentido, pues, por ejemplo, familiar. La ley del divorcio también vino a distanciarnos, como es natural, porque nosotros aquella ley, pues, no la podíamos aceptar en cuanto a un sentido católico de la vida. Y en cambio, en la zona nacional era todo como mucho más constructivo, mucho más efectivo, mucho más eficaz, más ordenado. Allí había un porqué de las cosas. Y lo otro era, pues, como un desorden, como una amalgama de cosas raras. Esta es la pura verdad. Pilar Primo de Rivera huyó a la España nacionalista, donde dirigió la sección femenina de Falange. A las trincheras, en realidad no fueron. Fueron como auxiliares, ¿verdad?, en el frente, en las enfermerías, en los lavaderos, en los hospitales. Pero nuestra postura siempre fue que la principal misión de la mujer y donde estaba el verdadero puesto suyo era en la familia, era en el hogar.